Bueno, estamos contentos por ello y ahora quiero invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Segunda de Samuel. Em, Quiero convidarles a que leamos allí, hay varios capítulos que vamos a estar revisando. Em, Básicamente, querida iglesia, les quiero contar una historia. Fíjese que aquí en este libro de Samuel, les voy a contar una historia que es verdaderamente una telenovela, de las que tiene más triquiñuelas y distintos protagonistas y actores secundarios, historias paralelas. eh, eh, no vamos a decir qué tipo de teleserie es. Me dicen teleserie venezolana, no, parece teleserie mexicana, parece teleserie chilena, brasilera, no sé. Pero es teleserie porque es una cosa compleja la que les voy a contar. Mire, ¿qué es la palabra que Dios tiene para el día de hoy? Cuando no se gestiona el perdón en tu corazón y lo que está en tu alma, ¿qué puede ocurrir? Ese es el mensaje de hoy. Cuando no se gestiona el perdón y lo que está en tu alma, ¿qué es lo que puede ocurrir? Te voy a contar la historia. En Primera de Samuel, en el capítulo 13, después Henry me va a ayudar con otros versículos, Henry y el None, pero en segunda, ¿no? Segunda de Samuel, estoy medio... Es que primer día de vacaciones, hermano, se me van en la... Segunda de Samuel, capítulo 13, debo contarles. Usted conoce el rey David, ¿sí? David, el rey, tenía muchos hijos. Amnón, el mayor, y luego se enumeran todos los hijos que él tenía. Tenía hijas. Cuando la Biblia dice que David fue escogido por rey, dice que él era un hombre bajito, medio colorín, rubio, dice que era bien bonito él. Y por lo tanto, las hijas y los hijos del rey eran muy hermosos. El relato bíblico lo enseña. Una familia aparentemente normal. Pero hay un evento negativo que ocurre en ese momento. Uno de los hijos de David, Amnón, el mayor, como los hijos de David eran de distintas esposas, entonces todos ellos eran hermanastros, ¿verdad? Algunos eran hermanos de padre y madre, y otros solamente eran hermanos de padre, ¿verdad? Y dice el relato que el hijo mayor, Amnón, le gustaba su hermanastra que se llamaba Tamar. Y dice el relato que él fijó los ojos en su hermana Tamar, y el relato es que él la forzó. Y la forzó al punto que Amnón forzó a su hermana y la violó. ¿Sí? Y una vez que la violó, dice que la despreció profundamente en su corazón y la echó de su casa para que se fuese por la calle llorando. Y Tamar, así vulnerada en su dignidad de mujer, dice que ella se echó ceniza en la cabeza, lloraba por lo que le había acontecido y llegó a la casa de su hermano Absalón. Absalón, hijo del rey, hermano de Tamar, se encendió en ira, en odio, y ese ira y ese odio no lo pudo controlar. Lo que yo quiero contarte es que hay un evento. Sí, su hermana acaba de ser violada por el hermanastro. Uno puede entender la rabia de Absalón. Mi hermana la violaron y la violó su propio hermanastro. Uno puede empatizar y entender la rabia, pero Absalón dice que no pudo contra ese sentimiento de odio
y rencor contra su hermano que había cometido tal vileza. Y el relato bíblico dice de que él dejó pasar 2 años. Se cumplieron 2 años en que aparentemente Absalón había superado el problema. Dice que en 2 años él nunca le dijo ni un sí ni un no a su hermano. Siguió actuando con el hermano como que aquí no había ocurrido absolutamente nada. Durante 2 años anidó en su corazón odio y planificó vengarse de este hermano. Cuando a nuestro corazón llega el odio, llega el enojo se transforma en ira, la ira se transforma en rencor y odio. Cuando eso no se gestiona, puede pasar mucho tiempo y esto, en lugar de desaparecer, empieza a aumentar y empieza a generar una gangrena en el corazón que trae consecuencias funestas. Planificó Absalón la venganza de su hermano y la ejecutó. Ahora sí, mis hermanos ya pusieron ahí, por lo que me estoy viendo, sí, pusieron la cita bíblica. En 2 Samuel 13:28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Mire, Absalón hizo una fiesta en su casa. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey. Pero había planificado que en medio de la fiesta, cuando Amnón hubiera tomado una buena cantidad de vino, había que matarlo. O sea, hubo, diría un abogado, intención y alevosía. No es que le salió, lo planificó. Ejecutó su venganza. Ejecutó su venganza. ¿Sabe? Una de las cosas que me llama profundamente la atención es que, a pesar de que Absalón dice que mató a su hermano, lo asesinó, y luego de esto van a entregarle la noticia al papá, a David, y David se entera que todos sus hijos estaban en esa fiesta y que su hijo Absalón había asesinado a su hijo Amnón. Dice de que el rey lloró con toda su familia la tragedia que había ocurrido en esa casa, pero a pesar de eso, y escúchalo bien, a pesar de eso, el rey David anhelaba ver a Absalón el homicida. A pesar de eso, anhelaba ver a Absalón. Si tú lees en 2 Samuel 13:39, dice: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Registra eso, por favor, porque la figura de David es figura del Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de que el hijo se ha convertido en un homicida del hermano, el corazón del padre desea ver a este, que todo el mundo va a catalogar como homicida, pero lo sigue viendo como su hijo, con amor. La Biblia dice que después de eso, el rey o Absalón dice que se huyó de la ciudad y se fue a vivir a otro lugar muy lejos, Gerar, y estuvo 2 años como prófugo viviendo en otro lugar. Y hay otros personajes, Joab, por ejemplo, capitán de ejército, una mujer que intervino entre medio, un sacerdote que intervino y que hablaron con el rey y le dijeron: rey, si tú lo amas tanto, ¿por qué no le permites que él vuelva a Jerusalén? Y usted lee conmigo en 2 Samuel 14:24 y 28. El rey accedió y mire lo que dijo: mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey
me salto al versículo 28, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. El papá le permitió volver a la ciudad, no iba a tomar represalias contra él. Pero hay un dato curioso, le permite volver, pero le dijo, pero él no me va a ver a mí, va a vivir aquí en Jerusalén, pero va a vivir en su casa, no en la casa del rey. Y no va a ver mi rostro. ¿Cuál es el punto entre medio? No verá mi rostro, ¿sabe por qué? Porque Absalón volvió, pero no se había arrepentido de lo que había hecho. Y por eso el rey no le permite ver su rostro. Cuando tú y yo hemos cometido algo frente a Dios, Dios nos hace volver, pero su presencia se escapa, no permite que veamos su rostro hasta que no volvemos en perdón. Si tú observas, la historia dice de que cuando Absalón reconoció su pecado, el rey lo perdonó y lo besó. Uno, por ejemplo, puede leer, no está puesto allí, pero dice en el capítulo 14, 32, Absalón conversando con el capitán de ejército le dice, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? ¿Para qué me volví de donde yo estaba? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el rey, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. ¿Sabe qué? El hijo viene y le dice, bueno, en realidad, si yo cometí un delito, un pecado, máteme el rey. Hay un reconocimiento de que se equivocó. Y cuando está el reconocimiento de que se equivocó, el rey le permite venir a la presencia de él y el rey lo besó. Hay un acto de amor allí. Lo que está diciendo es que cuando Dios ve que el hijo que ha cometido un pecado, por pequeño o grande que sea, da lo mismo la naturaleza de este, cuando ese hijo o hija reconoce lo que ha ocurrido y se retracta y pide perdón a Dios, Dios vuelve con misericordia, y la expresión del abrazo y el beso es, yo te perdono porque tú reconociste en lo que habías caído. Dice que cuando el rey le permite esto, Absalón, no obstante, sigue con un resentimiento. Esta venida ante el rey David no fue una cosa honesta, porque dice de que Absalón siguió con el camino del resentimiento y comenzó a hacer otra cosa más truculenta aún. Si lees tú en 2 Samuel 15, del 4 al 6, dice que Absalón se paraba en la puerta de la ciudad cuando la gente entraba para ir a pedir audiencia con el rey. Absalón se paraba en la puerta y antes que la gente fuera donde el rey, él las detenía y les preguntaba qué querían hacer, y no dejaba que fueran donde el rey, sino que él trataba de resolver el problema ahí, obviando al rey. Mira lo que dice la Biblia. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Mire, esto es terrible, porque el rey lo acaba de perdonar. El rey lo abraza, lo besa, pero notamos en Absalón que ese arrepentimiento no fue genuino. Porque saliendo del perdón, se va a la entrada de la ciudad y empieza a azuzar al pueblo en contra del rey. Él se las da de juez, él se las da de rey. Yo ahora voy a hacer justicia, yo ahora voy a dirimir situaciones. Hablen conmigo, no hablen con el rey.
¿Me entiende? Y empezó a abuenarse con el rey, a comprárselo. Dice que cuando la gente se inclinaba a hacerle la reverencia, porque él era príncipe, él los tomaba de la mano y los abrazaba y los besaba. O sea, claramente el hombre estaba comprándose a la gente. Eso lo hemos visto muchas veces. Lo hemos visto muchas veces. Y eso habla de un corazón que nunca se arrepintió. Dice el relato que el enojo es tan grande, el resentimiento es tan grande, que cuando hizo esto de comprarse al pueblo, dice que conspiró contra su papá, se fue lejos y se proclamó rey, apoyado por toda esta gente que él se había comprado de mala práctica. Y se proclamó rey lejos de su padre. Lejos de su padre. Y queriendo conspirar contra su padre, queriendo atacar a su padre, dice que él se hizo aconsejar por malos consejeros. Debo decirte, iglesia, que cuando tú estás muy enojado, cuando tú estás muy resentido, tiendes a buscar el consejo de alguien que aumenta tu resentimiento. ¿No es así? ¿No es verdad que muchas veces tú cuentas, es que me hicieron esto, es que fíjate que no me consideraron para lo otro, es que sabes que esto, y entonces yo estoy tan dolido en mi corazón, y el que te escucha, en lugar de darte una palabra de rectitud, te aconseja mal? Y aquí el relato dice que había un sacerdote, Aitofel, imagínate tú, más encima sacerdote de Dios, que se prestó para aconsejar negativamente a este Absalón. Porque este Aitofel no era temeroso de Dios, aun cuando era sacerdote. Y entonces dice la Biblia que Aitofel aconsejó mal a Absalón, y este Absalón se proclamó rey, y a continuación le dijo: mira, y ahora que ya tienes a todo el pueblo a tu favor, porque la gente te sigue y te ama, entonces ahora aprovecha que tu papá ya está un poco mayor de edad, está un poco cansado, y anda y atácalo, porque él, con lo cansado que está, no se va a poder mover, y atácalo ahora y mátalo, y te quedas tú como rey. Sácalo entre medio y te quedas tú como rey. Tú como el príncipe de Israel. ¿Se fija? Eso es un muy mal consejo. Cuando tú estás lejos del Señor y cuando tu corazón ha anidado rabia, resentimiento, y esas emociones no las hemos podido gestionar, los consejos que recibes no son los más adecuados. Y siempre habrá un consejero negativo que te va a decir que atentes contra aquel que te dañó, que hagas desaparecer la memoria del que te dañó. Dice la palabra que el rey se preparó para la batalla porque sabía que el hijo venía para destruirlo. Y hay un relato allí en el capítulo 18, que a mí me parece que es muy interesante, porque dice que cuando el rey supo que venía el hijo con todo el pueblo que lo habían sublevado en su contra para atacarlo a él, dice que el rey David cruzó el valle del Cedrón y subió al monte de los olivos, y dice que el rey David iba con sus mujeres y con sus hijos más pequeños, con sus criadas, con sus concubinas, y dice que el rey iba subiendo el monte llorando, y todos lloraban con él. ¿Y sabe por qué lloraba el rey? Lloraba, uno, por la traición de su propio hijo, pero también lloraba porque el rey sabía que esa traición Dios la iba a tener en consideración. Y el rey proféticamente lloraba porque sabía que la traición de su hijo atraería la mano de Dios sobre su hijo. Por tanto, David no lloraba por lo que le iba a pasar a él. No lloraba porque él iba a perder el reino. No lloraba porque a él lo iban a matar o algo por el estilo. Lloraba porque sabía lo que iba a acontecer con Absalón, porque Absalón se atrevió a ir contra la mano de Dios, dejado guiar por su resentimiento,
por su odio, producto de un evento que él nunca saldó en su vida. Si usted lee en el libro de 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 5, dijo, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Es decir, hay un rey que ve la tragedia, hay un rey que ve la traición, hay un rey que ve lo que ha ocurrido y a pesar de ello sigue amando al traidor y sigue esperando que se le dé un trato benigno. Una situación que yo quería mencionar, que está en 2 de Samuel 16, 21, por favor, 2 de Samuel 16, 21, y es que cuando tú y yo entramos en el consejo de gente no sabia que alimenta nuestro dolor, nuestro corazón rasgado, resentido, el consejo puede traer tragedias mayores. Leo lo que dice 2 Samuel 16, 21 y 22. Mire, Aitofel, que era el sacerdote, y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Mira la estrategia. En el fondo le está diciendo, viola a todas las concubinas, que eran 10, que quedaron guardando la casa, viólalas a las 10, y que todo el pueblo vea eso, porque así te vas a hacer fuerte, y el pueblo va a decir, este sí que es un guerrero. Y mira lo que hace Absalón. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, es decir, arriba del techo hicieron una carpa, para que Absalón violara a las 10 concubinas del rey, en presencia de todo el pueblo que miraba. Dice, hice una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Se fija? Queridos, cuando no gestionamos nuestras emociones, cuando no gestionamos nuestros enojos, cuando no gestionamos nuestros resentimientos y no vamos a la cruz del Calvario para que Él sane nuestro dolor, entramos en una vorágine de malas decisiones y nuestro enojo, que era pequeño, va increciendo y nuestras decisiones torpes y erradas, que eran pequeñas, se empiezan a convertir en decisiones cada vez más erradas y más erradas. Es una línea de tiempo que conduce a la muerte. En este caso, Absalón así lo hizo. Dice Aitofel, que era el sacerdote que dio ese consejo, no lo voy a leer al detalle, pero les cuento una cosa al respecto. Cuando Aitofel se dio cuenta que el consejo de él no era bueno, y cuando el consejo de él, el Absalón, no lo había hecho, él se dio cuenta que estaba hasta las masas, que estaba equivocado. Fue a Aitofel, ordenó toda su casa, la dejó limpiecita, dio instrucción a todo el mundo y fue y se ahorcó. El sacerdote, iglesia, se ahorcó porque se dio cuenta el consejo que había dado. Se dio cuenta que habló el hombre y no habló palabra de Jehová. Hay gente que de repente dice, el Señor me dijo tal cosa, Dios me habló y me dijo tal cosa. Ay de aquel que ponga en su boca una palabra que Dios no ha dicho y que use el nombre de Dios para justificar una torpe decisión. No verá la luz de Dios aquella persona. Cuando se encuentran en la batalla, si uno sigue el relato en el capítulo 18 de 2 de Samuel, dice que el rey se preparó para la batalla, pero dio
instrucciones de un buen trato para Absalón. Cuando Absalón huyó porque se dio cuenta que el rey estaba ganando la batalla, el hijo Absalón se montó en un asno y huyó. Dice que el relato es que él iba arrancando, iba por una zona de bosque, y cuando pasó el asno por debajo de un árbol, el hijo Absalón, que era alto, dice que quedó agarrado de una rama, porque la rama estaba muy baja, y por tanto quedó agarrado de una rama y quedó colgando porque el asno siguió corriendo, y Absalón quedó colgando de la rama tomado del cuello. ¿Y sabe qué pasa? Aquí quiero que usted me entienda bien. El mismo espíritu de venganza que él tuvo con su hermano por haber violado a su hermana, terminó con él en ese día, porque cuando él quedó colgado del árbol no murió, estaba vivo. Pero dice de que vinieron los adversarios y uno le dijo al otro, mátalo, y el otro dijo, no, porque el rey dio instrucción de que hay que tratarlo adecuadamente, porque es príncipe. Pero venía otro y dijo, si yo lo mato, me van a pagar mucho dinero por hacerlo. Y dice que vino Joab y le ensartó 5 estacas en el corazón y dejó que los soldados terminaran de matarlo y murió. El espíritu de venganza siempre termina contra el que lo atiene. Escucha esto. Si tú te quieres vengar de un otro, debo decirte que el espíritu de venganza se vendrá sobre ti. En la Biblia siempre es así, porque Jehová Dios le dijo a Israel, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así murió Absalón. Capítulo 18, versículo 33. Dice que el rey lloró la muerte de su hijo Absalón. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Dieron aviso a Joab, y aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. ¿Sabes qué? Dios no se alegra de tu tragedia. Dios no se alegra de tu tragedia. Aun cuando pudiera ser que la tragedia la has provocado tú mismo con tu espíritu de venganza, con tu falso espíritu de hacer justicia y poner orden. Dios no se alegra. Por el contrario, Dios sufre. Toda la mala gestión, si tú miras el capítulo 19 de adelante, 2 Samuel 19, esa falta de prudencia de Absalón de gestionar su enojo y su rabia, dice que esa mala gestión de sus emociones negativas trajo como consecuencia directa una división y tragedia para todo el pueblo de Israel. A veces tú crees que el problema que te está afectando y las decisiones que tú tomas te van a afectar a ti y a la persona que te dañó exclusivamente. Debo decirte que cuando te dejas guiar por rabias y resentimientos y tomas la justicia por tus manos, la consecuencia no es solo para ti ni para el que te afectó, sino que las consecuencias son para toda una multitud, toda una familia, toda una iglesia, todo un pueblo. Absalón quiso tomar venganza de su hermano, pero a propósito de la venganza de su hermano, se destruyó todo Israel. Si lees los capítulos que siguen más adelante, Israel se dividió en 2 reinos. Quedó dividido en 2 reinos. Y el reino del norte, el reino de Israel, que era el que seguía a Absalón, quedó sumido en el paganismo y en olvidarse de Jehová Dios. Y el reino pequeño de Judá, que era el gobierno del sur, ese reino fue el que logró sostener la vida espiritual de todo Israel. Antes de concluir este mensaje, te quiero decir 3 cosas. Primero, cuando tú y yo estás enojados por alguna situación que ha ocurrido, es normal.
No te espantes por eso. Segundo, hay que hacerse cargo de esa rabia. Hay que administrarla adecuadamente. La Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Lo que te está diciendo es, no permitas que esto crezca. Abórdalo ya. No dejes esta frase que tenemos los chilenos muy comúnmente. No, sí que con el tiempo esto se va a arreglar. No, iglesia. El tiempo no lo va a arreglar. El tiempo lo va a empeorar. El tiempo lo va a empeorar. No seas como la gran mayoría de los varones. Las mujeres son un tanto distintas, salvo algunas horrorosas excepciones. Pero en general los hombres tendemos a hacernos los locos con el problema. Hacer como que no está. Somos evitativos. Ponemos caras como que está todo bien y dejamos que la cosa siga. La Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Tómalo en el momento, trabájalo en el momento, anda a la presencia de Dios en el momento. Señor, tengo rabia, estoy ofendido. Señor, estoy enojado porque me hicieron esto, porque me estoy sintiendo de esta manera. Así se gestiona en la presencia del Señor. Segunda cosa debo decirte, no sirve que tengas remordimiento, porque Absalón fue donde el rey, pero no se había arrepentido. No era genuino, tuvo remordimiento. Hay mucha gente que va a la iglesia y que pasa adelante y que llora y se tira al piso y se tira de guata y de rodilla y llora y llora y llora, pero no se está arrepintiendo. ¿Pero por qué llora tanto? Porque tiene el remordimiento de darse cuenta que lo que está sintiendo no está bien. No sirve el remordimiento, lo que sirve es el arrepentimiento. Es decir, Señor, tengo rabia, le tengo rabia a este hermano, le tengo rabia al pastor, le tengo rabia a mi pariente, pero quiero no tener más esa rabia. No quiero sentir más esto, me arrepiento de sentir esto, quiero no sentirlo más. Hay que decirle al Señor, yo me arrepiento de esto que siento, por mucho que tenga razón. No quedes en el remordimiento, arrepiéntete. Tercera cosa, si te quedas en el resentimiento, la tendencia es que te empiezas a juntar con malos consejeros, que están tan o igual que tú. Cuarta cosa, si te dejas guiar por los consejeros que están tal y cual, igual que tú, hay una cosa que dice que la gente como que se junta, ¿no? Los que están como con una nube negra, como que tienden a juntarse, que están igualitos, ¿no? Y es cosa que uno mire los grupos nomás, pues, y uno observa. Luego, si tienes un espíritu de venganza contra el otro, el espíritu de venganza siempre se vuelve contra uno mismo. Siempre se vuelve contra uno mismo. Y por último, el resentimiento y la venganza no solo te destruye a ti y al agraviado, sino que destruye familias, iglesias y naciones. Si las consecuencias escapan del nivel individual. Pero hay tres cosas que Dios hace. Primero, Dios no va a mostrar nunca su rostro, su presencia ante ti, antes que tú te arrepientas. Él no te echa. Él te sigue admitiendo, pero su presencia y su poder no se va a desatar en ti a no ser que primero te arrepientas. Él te va a recibir en el culto. Tú vas a poder disfrutar cantando las alabanzas, pero en ti no va a pasar nada, aunque ore el pastor, aunque ore el profeta, aunque ayunen los hermanos, no va a pasar nada en ti, a no ser que primero esté mediando el arrepentimiento. Yo escucho gente que me dice, pastor, porque a mí no me pasa nada en el culto, yo pasé adelante y no pasa nada, pero obvio que no pasa nada, porque usted pasa para hacer un acto ritual, fingido, falso. Y en su corazón usted sigue pensando, no, es que me las tiene que pagar, no, es que ella es la culpable, es que ella es la culpable. ¿Cómo Dios va a tocar su corazón? Hay cero arrepentimiento. Segundo, Dios sufre por sus hijos pródigos. Cuando tú y yo estamos así de duros frente a Dios, Dios sufre por la dureza de nuestro corazón. Y lo último es que Dios está dispuesto a perdonar
y a restituir tu lugar en su presencia. Si tan solo hay arrepentimiento en tu corazón, si tan solo dejas que el Espíritu de Dios saque toda animosidad, Dios perdona y restituye tu lugar en su presencia. Hemos visto iglesias destruidas por falta de perdón. Hemos visto iglesias destruidas por resentimientos en el corazón. Y al igual que Absalón, ha pasado 1 año, 2 años, 4 años, y sigue igual. Hemos visto familias destruidas. Hemos visto grupos humanos destruidos que ya no sirven a Dios, producto del resentimiento del corazón de uno o de una. Hemos visto familias que ya no reciben bendición de Dios, producto de que la vida de esa persona truncó el desarrollo de una familia. Hemos visto que Dios sigue esperando que tú vuelvas en arrepentimiento. Isaías, el profeta, dice: venid, estemos a cuenta. Ya, déjate lesera. Pongámonos a cuenta, arreglémonos. Sí, pero es que, no, ven, arreglémonos. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Y si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y el profeta está diciendo: ya, déjate de sentir así, déjate de seguir pegado en eso, no sigas pegado en eso, estás pasando tu vida por delante. Ven, arreglémonos. Pídeme perdón, te pido perdón. Y Dios lo va a hacer. Pero no vengas al altar a tener remordimiento, ven a arrepentirte. Por terrible que haya sido lo que te haya ocurrido, habemos muchos que podemos contar cosas terribles que nos han hecho, pero hemos preferido seguir el camino del perdón y no de la venganza. Yo quiero para mi casa, yo quiero para mi familia la bendición de Dios. Yo no quiero la maldición de la venganza. Quiero que el renuevo del Espíritu sea bendecido por la mano poderosa de Dios. Que el renuevo del Espíritu pueda entender y darse cuenta que por triste que haya sido lo que le tocó vivir, cuando yo declaro perdón genuino, cuando yo digo, me arrepiento, Señor, de lo que dije o lo que hice, Dios restituye todas las cosas. En tu relación de matrimonio, en tu relación de papá a mamá, en tu relación de esposos, en tu relación de hijos, de hermanos, en tu relación de hermano pastor, en tu relación de pastor, hermano, oveja, entre hermanos de la iglesia, en tu relación jefe subordinado, en todo ámbito, Dios quiere que gestiones tus emociones y que no dejes que la rabia y la molestia legítima se enseñoreen de ti, porque el camino es perdición. ¿Quieres recuperar tu lugar? Haz lo que dice el apóstol y lo que dice el profeta. Vengan y estemos a cuentas, dice el Señor. Vamos a orar. Yo quiero orar